Vamos a dar inicio al ciclo formativo, didáctica y tecnología para el desarrollo del razonamiento lógico matemático. Este ciclo formativo consta de 3 cursos, en los cuales desarrollamos el primer curso, ¿no? Didáctica para el desarrollo del razonamiento lógico matemático 1. En este primer curso vamos a ir viendo 3 recursos didácticos, 3 recursos que voy a ir utilizando en las actividades en el desarrollo curricular que tengo con los estudiantes, ¿no? Entonces, el primer recurso didáctico que lo vamos a ver en esta clase son las regletas de Cuisinet. Estas regletas que son bastante útiles para desarrollar diferentes contenidos de matemática. Antes de ingresar al estudio del recurso didáctico, hablamos, ¿no? El ciclo formativo tiene el objetivo de desarrollar el razonamiento lógico matemático. ¿Qué entendemos con razonamiento lógico matemático? ¿No? Es aquella capacidad que el estudiante va a lograr a través del uso de recursos didácticos, ya sean manipulables, también recursos tecnológicos que vamos a incorporar a la enseñanza de los niños, ¿no? Entonces, tenemos que lograr desarrollar este razonamiento lógico matemático. Y para ello, este primer recurso, que es las regletas de Cuisinet, nos van a servir de mucha utilidad, ¿no? Dentro del curso también vamos a ver lo que es el Sudoku y el cubo Rubik, ¿no? Estos 2 elementos los vamos a desarrollar la siguiente clase. En esta nos enfocamos en las regletas. ¿Por qué pretendemos desarrollar el razonamiento lógico matemático? Bueno, dentro de las matemáticas necesitamos desarrollar ciertas habilidades en los estudiantes para que puedan enfrentarse a situaciones tal vez un poco dificultosas, un poco complicadas, ¿no? Entonces, para ello tenemos que desarrollar esta capacidad que es el razonamiento lógico, ¿no? Entonces, desde los más pequeños tenemos que ir logrando este desarrollo para que así, conforme pasan los años, los estudiantes puedan utilizar esta habilidad que se está desarrollando, ¿no? De tal forma que cuando se enfrenten a un problema, ellos puedan resolverlo de la manera más sencilla, ¿no? Para ellos se les va a hacer mucho más fácil el poder resolver problemas, el resolver operaciones matemáticas de una forma más sencilla. Entonces, para ello, nuestro objetivo del ciclo es justamente desarrollar este razonamiento lógico matemático. Y para ello estamos viendo este elemento, ¿no? que son las regletas. La importancia que tiene el desarrollo del razonamiento lógico matemático es el poder analizar, resolver problemas y estructurar, ¿no? Un pensamiento crítico. El ciclo formativo brinda herramientas, ¿no? didácticas, tecnológicas para potenciar justamente este desarrollo. Hablamos también de recursos manipulativos, ¿no? Recursos manipulativos como este primer recurso, las regletas de Cuisinet, nos van a permitir justamente desarrollar el razonamiento lógico matemático, ¿no? Entonces, aquel elemento manipulable también lo vamos a tener, ¿no? como recurso tecnológico, un recurso digital. Las regletas, una aplicación que me permite también desarrollar este contenido con la tecnología, ¿no? Pero en este caso hablamos del material manipulable.
¿no? Un material manipulable siempre tiene la función motivadora, ¿no? Que genera interés, curiosidad del estudiante. El poder palpar un material, el poder utilizar este material de alguna manera, hace que se motive el estudiante, ¿no? Entonces, también en la matemática el uso de materiales didácticos, recursos didácticos, tiene una función motivadora, innovadora, ¿no? No nos centramos simplemente en la pizarra, el marcador y resolver ejercicios, ¿no? Entonces eso tal vez a los estudiantes les provoca bastante desmotivación, bastante frustración cuando solamente resolvemos ejercicios, ¿no? En este caso, lo que estamos pretendiendo es incorporar ese recurso didáctico, ¿no? Como son las regletas, como recurso manipulable. También tiene una función estructurada, ¿no? Que permite organizar los conceptos matemáticos de forma progresiva, lógica, facilitando la comprensión. Lo que queremos es lograr eso, ¿no? Que el estudiante pueda comprender aquello que es abstracto en la matemática, ¿no? Un signo que representa un número, ¿no? Algo abstracto para el estudiante, sino si ese número no representa una cantidad, un objeto, ¿no? O algo que pueda utilizar el estudiante, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es incorporar recursos manipulables a la enseñanza de la matemática. Hablamos entonces de las regletas, ¿no? Las regletas como aquel material manipulable, material didáctico, ¿no? El uso de estas regletas requiere una cierta familiarización, ¿no? Los estudiantes tienen que poder comprender, ¿no? Comprender que cada color, que cada dimensión de la regleta significa algo, ¿no? Entonces tenemos que ir comprendiendo y haciendo que los estudiantes comprendan cada característica de las regletas, ¿no? Y vamos a pasar también a la construcción, ¿no? A poder utilizar estas regletas construyendo, ¿no? Construyendo, acomodando de una forma adecuada, vamos a poder obtener ciertos números, ¿no? Con estas regletas. También uniendo uno tras otro vamos a poder formar aquellas características que me permiten en la matemática realizar operaciones aritméticas, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo aprender o puedo desarrollar ese contenido de suma, resta, multiplicación, división y todos los contenidos que pueda de la matemática con el uso de las regletas. Bueno, y para poder introducir este contenido de las regletas, este recurso didáctico de las regletas a los estudiantes, hace falta tal vez una estrategia para poder familiarizarlos con ellos, ¿no? Entonces tienen que familiarizarse en cuanto al color, a la dimensión de cada regleta y poder utilizarlos posteriormente sin dificultad, ¿no? Ya sea reconociendo el color, ya sea reconociendo la dimensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una buena estrategia para los más pequeños también puede ser, ¿no? A partir de una canción, a partir de una historia, ¿no? En educación primaria hace mucho aquella actividad de música, aquella actividad de cuento para poder introducir un contenido, ¿no? En este caso, para poder comprender mucho mejor algunas características de las regletas, entonces vemos esta actividad, ¿no? Del cuento. Voy a pasar a compartir y vamos a poder observar de qué trata, ¿no?
La ciudad de las regletas. Un día, Blanquito salió en busca de un bonito lugar para vivir. Pronto llegó hasta un lindo prado, lleno de flores y mariposas. Le pareció genial, así que Blanquito construyó una casita de un piso. Tiempo después llegó Rojito. Él también quería tener una casita, pero no cabía en la de Blanquito, así que construyó una de 2 pisos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, llegó Verdecito y venía tirando de una casa. Le encantó el lugar y pensó que sería genial instalarse ahí, así que acomodó su casita de 3 pisos. Como todo el mundo hablaba de ese lugar, al día siguiente llegó Rosita buscando un espacio para construir su casa. Él era más alto que todos, así que su casa la hizo de 4 pisos. Amarillito venía con su casa rodante de 5 pisos y al ver el hermoso lugar decidió instalarse ahí. Moradito observaba desde lejos. Él también quería una casita donde pudiera caber. Así que cuando nadie lo vio, fue y construyó una casa de 6 pisos. Un día llegó una grúa con una casa de 7 pisos. La instaló y se fue. Era la casa de Negrito. Cafecito esperó que se hiciera de noche y cuando todos dormían, se mudó con todo y maleta. Su casita era de 8 pisos. Al día siguiente, junto con el sol, llegó un camión de mudanzas cargado con la casa de Azulito. Era de 9 pisos. Rápidamente se instaló en su nuevo hogar. Ya el prado estaba casi lleno, solo quedaba espacio para una casa más. Así que esa tarde llegó Naranjita con el material de construcción y edificó su casa. ¿De cuántos pisos será la casa de Naranjita? ¡Sí! ¡De 10 pisos! Esa noche se reunieron todos y empezaron a discutir cómo se llamaría el lugar. Todos querían ponerle su nombre. ¡Que se llame Rojito! ¡Que se llame Rosita! ¡Que se llame Moradito! Entonces, el más pequeñito de todos tuvo una idea. Así que desde ese día lo llamaron el País de las Regletas. Hemos podido observar un pequeño video para poder introducir al conocimiento a las características de este recurso didáctico, ¿no? Las regletas. Entonces, como a los niños les encantan las historias, les encantan los cuentos, ¿no? Entonces sería una manera de poderlos introducir. Posteriormente, lo que vamos a hacer es tener el recurso didáctico, ¿no? Entonces necesitamos tener el recurso didáctico para utilizarlo, ¿no? Ahora, la construcción del mismo o tal vez el poder optar por comprar este juego de regletas dependerá de la iniciativa de cada maestro, ¿no? Entonces acá se propone, ¿no? En hojas de colores tal vez lo más fácil para poder tener regletas y que todos los niños tengan es poder elaborarlos en hojas de colores y cortarlos de acuerdo al color y a la dimensión de cada uno, ¿no? Y para posteriormente utilizar. Estas también las tenemos para poder adquirir
¿no? En el mercado, entonces podemos conseguir. Necesitamos este recurso didáctico para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, una forma de construir es esta, ¿no? Bueno, una vez que tenemos el material didáctico manipulable, pero también podemos contar con un recurso tecnológico, ¿no? Similar a las que tenemos en material manipulable, ¿no? Entonces esta página Matigón nos permite, ¿no? Nos permite poder utilizar este recurso de las regletas similar al material manipulable, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, son también regletas con las dimensiones que indica, ¿no? Que se indica. Entonces, de la misma forma, si tenemos la posibilidad de contar en nuestra unidad educativa con el recurso que es el internet, también data display, computadoras, etcétera, podemos hacer uso de este recurso tecnológico, ¿no? Que son las regletas a partir de la página Matigón. Bueno, entramos entonces. Una vez que ya tenemos el material, ya hemos hecho que los estudiantes puedan familiarizarse con las regletas, lo que vamos a hacer es hacer uso de ellas, ¿no? Entonces, para ello, empezamos con lo más básico, ¿no? Las operaciones básicas. Entonces esto tal vez para los más pequeños va a ser un poquito complicado, ¿no? El poder comprender cómo es el uso de las regletas. Ya para los más de cursos más superiores tal vez esto sea muy simple, ¿no? Entonces para ellos vamos a ir viendo otros contenidos, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollo la suma con las regletas, ¿no? Entonces acá tengo una actividad que puedo realizar. Tengo espacios vacíos, ¿no? Espacios vacíos que tengo que completar y tengo el resultado ya escrito, ¿no? Tengo el resultado escrito. Entonces esta la puedo proponer de la siguiente forma, ¿no? Buscar la combinación de números, ¿no? Que sumados me den 10, ¿no? Diferentes combinaciones de números que sumados me den 10. Para ello utilizo las regletas, ¿no? Entonces, con el uso de las regletas voy a poder determinar aquella operación, ¿no? Entonces, como ven, no estoy haciendo una simple operación aritmética como es la suma, ¿no? Estoy trabajando en el desarrollo del razonamiento lógico, ¿no? Entonces tenemos que tener siempre en cuenta esta capacidad que queremos lograr con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces estoy dando los resultados, pero no estoy dando aquellos números que sumados me den ese resultado. Además tengo que combinar diferentes números, ¿no? No puedo repetir los mismos, ¿no? Entonces, completando esta actividad voy a poder realizar la operación de la suma con las regletas, ¿no? Entonces, como ven, en la parte de la izquierda tengo las regletas combinadas que me permiten obtener ese resultado de 10. Todas las operaciones tienen el resultado de 10, entonces la dimensión es la misma para todos, ¿no? Pero la diferencia es que la combinación de números no es la misma. Entonces ahí tenemos la actividad. Otra actividad también que la proponemos es, ¿no? Esta que es el uso de las regletas, también incorporando lo que es el pintado, ¿no? El pintado con los niños de acuerdo a los colores que tienen las regletas. Entonces hacemos el pintado y una vez que hacemos el pintado también completamos las actividades que tenemos más abajo, ¿no? En la instrucción que dice, ¿no? Realiza las siguientes sumas, sigue el ejemplo de la suma de la regleta roja más la regleta amarilla, ¿no? Entonces, o en este caso verde, ¿no? La suma de la regleta roja más la regleta verde.
tengo una operación de adición, ¿no? Entonces en este caso voy a ir pintando las regletas de acuerdo al color que corresponde para obtener el resultado, ¿no? Entonces esta actividad también la podemos desarrollar con los niños. Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Siguiendo al anterior, vamos a ir pintando las regletas que me indica de acuerdo al número, ¿no?, que corresponde, y posteriormente encuentro el resultado comparando con la regleta que está en la parte superior, ¿no? Entonces tengo acá actividades que puedo desarrollar. Más abajo también tengo, ¿no? Lo que acá en esta última actividad tengo que encontrar un resultado, ¿no? Y a partir del uso de las regletas, el agregar una regleta a otra, entonces me va a permitir encontrar ese resultado que estoy buscando, ¿no? Entonces esto vamos a trabajarlo bastante con los niños, y haciendo bastante práctica ellos van a ir desarrollando aquella capacidad que nosotros buscamos, ¿no? Lo que es el razonamiento lógico. Para la operación de la diferencia o la resta con el uso de las regletas, ¿no? Entonces siempre incorporamos lo que es el concepto de resta o de sustracción, ¿no?, o de quitar una cantidad a otra, ¿no? Entonces vamos a ir comprendiendo cómo podemos desarrollar esta actividad con nuestras regletas, ¿no? Entonces tengo una regleta en la parte superior que representa el total, y de esa regleta voy a quitar una cantidad, ¿no?, y esa cantidad es representada por otra regleta. Entonces una vez que la quito, voy a quedarme con otra de menor tamaño, ¿no? Entonces esta actividad se hace práctica con los estudiantes utilizando este recurso didáctico que son las regletas. Ya realizando otras operaciones aritméticas como es la multiplicación, también la podemos desarrollar con las regletas, ¿no? En este caso, para realizar la multiplicación necesito regletas del mismo color, ¿no?, para poder identificar que la multiplicación es la suma sucesiva de una cantidad, ¿no? Entonces, además de desarrollar esta actividad de la multiplicación, estoy desarrollando otra capacidad que es el razonamiento lógico, ¿no? El razonamiento lógico que voy a ir obteniendo a través del uso de las regletas y la práctica que voy a hacer de las mismas, ¿no?, con las mismas. Entonces la multiplicación, un concepto que es la suma sucesiva, o puedo realizar a través de las regletas de un mismo color. Para la división, ¿no? Para la división, aquello que es muy complicado para muchos niños, y si es que no se logra comprender de una buena manera esta operación, la van arrastrando y tienen dificultades, ¿no?, los niños. Entonces lo que tenemos que desarrollar en los niños es el poder, esta capacidad que ellos, ¿no?, se den cuenta cómo es que se resuelve una división, ¿no? ¿Por qué se tiene este concepto del reparto, ¿no? Entonces, a partir de las regletas puedo también desarrollar este contenido, ¿no?, de la división, haciendo que la regleta de mayor tamaño pueda dividir en fracciones más pequeñas, ¿no? Entonces esto voy a ir haciendo comparaciones con diferentes dimensiones de las regletas, ¿no?, diferentes dimensiones. En el ejemplo, por ejemplo, 6, ¿no? 6 divido entre 2, entonces ¿cuál es el resultado? Entonces voy a buscar dos regletas de igual dimensión que me den 6 para poder obtener, ¿no?, ese resultado. Y más abajo también 6 dividido entre 3, entonces busco 3 regletas de la misma dimensión que juntas me den el 6,
¿no? Entonces de esa forma voy a ir trabajando lo que es la operación de la división con los estudiantes utilizando las regletas. Ya otros contenidos un tanto más complejos para cursos más superiores tenemos, ¿no?, el uso de las regletas para determinar múltiplos, ¿no?, múltiplos de un número, ¿no? Entonces este contenido necesito desarrollarlo para poder comprender tal vez aquel contenido que es muy complicado para los niños, ¿no? Entonces, múltiplos, ese término múltiplo, ¿de dónde viene?, ¿no? Entonces entiendo que ya he desarrollado la multiplicación, entonces los múltiplos de un número vienen de ese concepto de la multiplicación, ¿no? Entonces a partir de ello puedo encontrar múltiplos de cualquier número, ¿no? Los divisores, otro concepto también que viene después de haber desarrollado aquel contenido que es la división, ¿no? Entonces divisores de un número vamos a poder determinar a partir del desarrollo de la división, ¿no? Divisiones exactas que me permiten poder encontrar los divisores de un número, ¿no? Entonces a partir del uso de las regletas también puedo encontrar divisores de un número, ¿no? Para hacer esta actividad hemos utilizado material manipulable, ¿no? Material manipulable para encontrar múltiplos, para encontrar divisores de un número, ¿no? Entonces he utilizado material manipulable, pero en este caso si cuento con el recurso tecnológico, cuento con internet, cuento con una computadora, entonces puedo desarrollar este mismo contenido a partir del uso de esta aplicación, ¿no? Lo podemos encontrar en la página Matigon.org, Polypad, ¿no? Polypad, que tiene, además de las regletas, tiene otras más funciones, ¿no? Entonces en la matemática podemos valernos de este recurso tecnológico para desarrollar diferentes recursos tecnológicos. En este caso nos enfocamos, ¿no?, en las regletas. Entonces tengo regletas de diferentes colores y las voy apilando una tras otra. ¿Y qué estoy logrando? Estoy encontrando múltiplos, ¿no?, múltiplos de un número. En este caso, en el ejemplo, múltiplos del 3, ¿no? Y para encontrar los divisores también, ¿no? Entonces puedo apilar las regletas de una dimensión de tal forma que juntas me den esa cantidad que tengo ahí, ¿no? Como el ejemplo, tengo 6 y los divisores de 6, todas las divisiones exactas de regletas que me permiten obtener el 6, ¿no? Entonces ahí un ejemplo de lo que se puede hacer con la tecnología también, Polypad. Bueno, una vez desarrollado este contenido de múltiplos y divisores, vamos a determinar aquel contenido o aquella característica, por ejemplo, de los múltiplos, ¿no? El poder determinar el mínimo común múltiplo, ¿no?, de 2 números o de 3 números. Entonces en este caso tenemos comparación de 2, ¿no? Entonces vamos a poder determinar el mínimo común múltiplo con el uso de las regletas, ¿no? Entonces para ello lo primero que tengo que hacer es poder encontrar los múltiplos, ¿no? Entonces acá tengo 3 términos que debo comprenderlos. Uno es el mínimo, ¿no? El mínimo. Esta palabra me dice que es el más pequeño, ¿no?, o el menor, ¿no? Mínimo. Común. Entonces al decir común estoy haciendo una comparación entre 2 o 3 o 4 cantidades, ¿no? Entonces tengo que hacer comparación. Múltiplo. Entonces ese término múltiplo ya lo hemos visto, ¿no? Viene de la multiplicación. Entonces los múltiplos de un número son
esa secuencia de números que se repite, ¿no? Entonces, para poder determinar el mínimo común múltiplo, partimos primero de determinar los múltiplos de cada uno de ellos, ¿no? En el ejemplo tengo múltiplos de 3 y de 5, ¿no? Múltiplo de 3 tengo el 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etcétera, ¿no? Y del 5 tengo 5, 10, 15, 20, 25, etcétera. Entonces, lo que determino son los múltiplos, primeramente. Luego, entre ellos voy a ir comparando para encontrar los comunes, ¿no? Entonces, en el ejemplo vemos que el 15 es común, ¿no? El 3, 5 no, el 6, 10 no, el 9, el 12 no son comunes. Quiere decir que no son iguales, ¿no? Entonces, en este caso tengo el 15 como el múltiplo común entre ambos, ¿no? ¿Puede haber otro? Sí. El próximo común que puedo determinar es el 30, ¿no? Si voy encontrando los múltiplos. Y el próximo común será el 45 y el próximo el 60, ¿no? Entonces estoy encontrando múltiplos comunes. Pero, ¿qué es lo que me dice acá? Que debo encontrar el mínimo, ¿no? El mínimo. Entonces, el primer común que aparezca, en este caso es el 15, es el primer común que aparece, ¿no? Entonces, ese es el menor y ese es el mínimo, ¿no? Y estoy pudiendo determinar el mínimo común. Y con el uso de las regletas justamente es como vemos en la imagen, ¿no? El común es donde ambas regletas, ambas hileras de regletas se igualan, ¿no? Se igualan. Entonces ahí es que es el común, ¿no? Entonces con eso estoy comprobando que realmente esa cantidad es el común entre ambos, ¿no? Como ven, esto tal vez es un tanto complejo si no se utiliza un material para poder comprender el mismo, ¿no? Para los estudiantes el poder escribir los números simplemente puede resultar complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque no igualan en cuanto a cantidad de números, ¿no? En múltiplos del 3 he escrito 1, 2, 3, 4, 5 múltiplos hasta que encontrar el común, y del 5 solamente he escrito 3, ¿no? Entonces, como ven, no igualan en cantidad de números, lo que hace que puede resultar complicado, ¿no? Pero con el uso de las regletas entonces puedo comprender mucho mejor. La misma actividad la podemos realizar en Polypad, ¿no? Polypad, vamos a colocar cada uno de los múltiplos de los números. En el ejemplo tenemos múltiplos de 2 y 6, ¿no? Y vamos a determinar los comunes de esos múltiplos, ¿no? Entonces, como ven, podemos determinar que el múltiplo de 2 y 6 es justamente esas uniones donde podemos obtener, ¿no? Entonces el 6 es común, el 12 es común, 18, 24, pero el mínimo entonces es el primero que encontramos, ¿no? El menor, entonces es el 6, ¿no? Entonces de esa forma podemos trabajar también con la tecnología. Ahora, para utilizar el conocimiento de división, divisores, hacemos un trabajo similar, ¿no? Pero la característica de este contenido, ¿no? Es un tanto diferente al anterior, ¿no? Entonces, acá dice que debemos encontrar el máximo común divisor con las regletas, ¿no? Entonces, acá lo mismo, ¿no? Tenemos 3 términos que debemos comprender. A diferencia del anterior, acá nos dice máximo, ya no nos dice mínimo, ¿no? Máximo. Común, ya sabemos, ¿no? Comparando dos cantidades encontramos cuáles son iguales. Divisores. Entonces vamos a partir de encontrar divisores de ambos números, ¿no? Vamos a partir de encontrar divisores de ambos números por separado, ¿no? Encontramos divisores entonces en el ejemplo de 6 y 4, ¿no? Los divisores de 6 y 4 con las regletas tenemos, ¿no?
todas las divisiones que son exactas, ¿no? Entonces con las regletas podemos hacer esas comparaciones y esas similitudes para poder determinar. Entonces del 6 tenemos que es el 1, el 2, el 3 y el 6 mismo, ¿no? Y del 4 el 1, el 2 y el 4, ¿no? Entonces tenemos divisores de ambos números. Ahora, ¿cuál es el común entre ambos? El 1 es común, ¿no? Tengo un divisor común. El 2 es común también, ¿no? El 3 no es común. El 4 no es común, ¿no? Entonces, tengo dos comunes, el 1 y el 2, ¿no? Pero acá no nos dice el mínimo. En este caso, 1 sería el mínimo, ¿no? Nos dice el máximo, ¿no? Entonces, ¿cuántos comunes tenemos, ¿no? Entonces, vamos a determinar de esa forma el máximo común divisor, ¿no? Entonces, de esa forma obtenemos que el 2 vendría a ser ese número, ¿no? Que es el máximo común divisor entre ambos, ¿no? Entre ambos. De la misma forma, trabajamos en PolyPad, ¿no? En PolyPad, determinando máximos comunes divisores, ¿no? Entre 4 y 6, ¿no? Entre 4 y 6 obtenemos divisores del 4, ¿no? Que es el 1, el 2, el 4, divisores del 6, 1, 2, 3, 6, entonces de tal forma que los divisores, ¿no? Los divisores de entre 4 y 6 son esos, y el máximo es 2, ¿no? Máximo de divisores. Para trabajar también las fracciones podemos utilizar regletas, ¿no? Para representar las fracciones utilizamos regletas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen tenemos las operaciones de suma de fracciones, ¿no? Aquello que es bastante complicado para los estudiantes comprender, ¿no? Puede ser más sencillo con el uso de las regletas, ¿no? Por ejemplo, tengo 1/3 más 2/5, ¿no? Tengo que sumar 1/3 más 2/5. Entonces, para poder sumar estas fracciones que no son homogéneas, heterogéneas, entonces se hace bastante complicado, ¿no? Y que tengo que seguir una regla, ¿no? Y si no la he comprendido bien en la regla que se sigue, entonces no lo voy a poder desarrollar de buena manera, ¿no? Entonces, para la suma de fracciones, ¿no? Tenemos que convertirlas estas a homogéneas, ¿no? Tenemos que convertirlas a homogéneas. ¿Cómo la vamos a convertir? Haciendo que cada fracción, ¿no? Cada fracción sea similar, ¿no? Sea en dimensión, sea similar. Entonces, así ya la operación va a ser mucho más sencilla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la fracción sea homogénea? El denominador debe ser homogéneo, debe ser igual, ¿no? Debe ser igual. Y una vez que ya tengamos el denominador igual, entonces podemos realizar la operación de la suma de fracciones de manera más sencilla, ¿no? Entonces, con las regletas podemos hacer de manera visual esta operación, ¿no? Esta operación de convertir a homogéneas aquellas fracciones heterogéneas. Y bueno, al realizar las operaciones de la misma forma utilizando PolyPad, ¿no? Podemos representar aquellas fracciones, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos podido desarrollar lo que es el contenido del primer curso, la primera parte del primer curso, lo que es el uso de regletas